El tema de hoy son los números enteros. Las propiedades de los números enteros Son primera, producto de potencia igual base. Es igual a la misma base y elevado a la suma de los exponentes. El cociente de potencia de igual base es igual a la división de las dos potencias, y el resultado será la misma base y la diferencia o resta de los exponentes. Potencia de otra potencia es la misma base y se multiplican los exponentes. La propiedad distributiva respecto al producto me dice que dos números enteros que se multiplican entre sí elevados a un exponente es lo mismo que el producto de cada uno de esos números enteros elevados a ese mismo exponente, y lo mismo se cumple con la propiedad distributiva con respecto a la división. En cuanto a la simplificación, si tenemos una raíz enésima de un número, llamémosle a, elevado a un exponente m, podemos multiplicar tanto el índice como el exponente por un mismo número, o también lo podemos dividir por un mismo número, que en este caso lo vamos a llamar b, siendo b diferente de 0. En cuanto a la raíz enésima de un producto a por b, va a ser igual al producto de las raíces enésimas de a y de b. Tenemos que una propiedad distributiva aplicada también a la raíz de una división. A dividido b es igual a la raíz enésima de a dividido la raíz enésima de b. Ahora comenzamos con los números racionales. ¿Qué es un número racional? Un número racional tiene la forma a sobre b, donde a y b son números enteros y b no es 0, es diferente de 0. Los números racionales se pueden expresar en su forma fraccionaria o como expresión decimal. ¿Cómo se hace el pasaje de una expresión decimal a fracción? Por ejemplo, tomamos el 3,16, lo copiamos sin la coma, 316, y lo dividimos por un 1 seguido de tantos ceros como de cifras decimales tenga el número, la expresión decimal. Como tiene el 16 serían dos cifras decimales, serían dos ceros después del 1. En este caso nos queda dividido por 100. Esta es la expresión decimal pasada a fracción. Recordemos que es una expresión decimal finita la que hemos pasado a la forma fraccionaria. ¿Qué pasa si tenemos una expresión decimal periódica pura en este ejemplo y lo tenemos que pasar a fracción? Entonces tomamos la parte periódica, que sería después de la coma, donde se ve como, digamos, un sombrerito sobre los números periódicos. En este ejemplo, el 2 y el 3. Tenemos 5,23. Periódico sería 23. De la misma manera que antes, se copia el número sin la coma, 523. Se le resta la parte que no es periódica, menos 5 sería. Se divide todo esto por tantos 9 como números periódicos haya después de la coma. En este caso, como hay dos cifras periódicas, entonces dividimos por 9. Y así vamos a obtener la expresión en forma de fracción de esta expresión decimal periódica. Ahora, cuando tenemos una expresión decimal periódica mixta y la tenemos que pasar a fracción, vamos a fijarnos cuántos periódicos tiene después de la coma. Solamente uno en este ejemplo, 3,907. Solo el 7 es periódico, el 9 y el 0 no lo son. Entonces, como hicimos antes, copiamos el número completo sin la coma, le restamos los números que no son periódicos y luego dividimos todo esto por tantos 9 como periódicos haya, en este caso uno solo, y tantos ceros como no periódicos haya después de la coma. Entonces me quedará 900.
y el resultado será 3.517 sobre 900. ¿Cómo trabajamos en los ejercicios combinados? Cuando los ejercicios combinan fracciones y números decimales, lo que se hace es se pasan todos los números a fracciones. Los decimales van a pasarse a fracciones, ya que si nosotros redondeamos los números decimales van a perder la exactitud. Entonces tenemos que pasar esa fracción decimal finita a esa expresión decimal finita a fracción, eliminando infinitas cifras que pueda tener la expresión decimal periódica. La jerarquía de las operaciones señala que luego de la separación de términos en un ejercicio combinado, se resuelven primero las operaciones entre paréntesis, potencias y raíces, luego productos y cocientes, y por último sumas y restas. Ahora pasamos a los números irracionales. Estos no se pueden escribir como cociente de dos enteros y se caracterizan por tener infinitas cifras decimales no periódicas. Son números irracionales la raíz de 2, el número pi, raíz cúbica de 5, por citar algunos ejemplos. ¿Cómo se realiza el redondeo y el truncamiento? Truncar significa cortar. Por ejemplo, si tenemos el número 12,3574 y lo truncamos al décimo, es 12,3. Y si lo truncamos al centésimo, sería 12,35. Simplemente cortamos. Pero redondear es diferente, porque si la primera cifra a desechar es mayor o igual a 5, le sumamos una unidad. En cambio, si la primera cifra a desechar es menor a 5, se conservan iguales las cifras decimales anteriores. Veamos este ejemplo. El 12,3574 redondeado al décimo es 12,4, es decir que le sumamos una unidad al décimo, al 3. Y redondeado al milésimo va a quedar como 12,357. Quedó igual el 7 porque el que le sigue, que es el 4, es menor a 5. La notación científica es un producto entre una potencia de 10 y un número a que cualquiera que cumple con esta condición, que A se encuentre entre 1 y 10, es decir, A tiene que ser mayor o igual a 1, pero menor a 10. Y acá vemos algunos ejemplos. Tenemos el caso de que un gramo de hidrógeno contiene 6,022 por 10 a la 23 átomos. Fíjate qué número más grande. La distancia media de la Tierra al Sol es de ¿cuánto? 149.600.000 kilómetros. Para no escribir todo este número tan grande, lo expresamos como 1,496 por 10 a la 8 kilómetros. Ahora te dejo unos ejercicios para que los puedas expresar en notación científica. Y en el segundo ejercicio vas a tener que escribir como número entero decimal las siguientes notaciones científicas.